La agenda económica PM de este miércoles está marcada por el proyecto de ley que crea este nuevo fondo para la educación superior, o como también lo conocemos, el que pone fin al CAE. Y dentro del proyecto de ley se conoció el informe financiero. Prácticamente todos los proyectos tienen un informe financiero por ley. Y un aspecto muy interesante es que en el primer año de este FES será 200 millones de dólares más caro para el fisco de lo que actualmente es el crédito con aval del Estado. Es parte de lo que nos muestra en el siguiente informe Natalia Muñoz. Acá este es un proyecto responsable, que no, como lo ha dicho el ministro Marcel, no importa nuevos recursos del fisco. Proyecto responsable con el fisco. Así ha sido definido el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior por el gobierno. Sin embargo, el primer año del FES costará más que el crédito con aval del Estado. Cerca de 1.100 millones de dólares de las arcas fiscales en total. 200 millones más de lo que actualmente cuesta el CAE. Técnicamente lo que nosotros hemos propuesto es un fondo revolvente, que es el FES. Esto lo ha explicado el ministro de Hacienda, que en estricto rigor no es un crédito, pero es un mecanismo, y esperamos demostrarlo en los siguientes días. Va a ser un mecanismo mucho más eficiente que lo que sería un crédito, tanto para la vida particular de cada uno y para tu trayectoria, como para el sistema en su conjunto. Según el informe financiero del proyecto de ley, el nuevo instrumento generará ahorro neto para el fisco a partir del segundo año. Es decir, se gastará menos de lo actual con el CAE. Eso sí, en los 2 primeros años solo habrá gasto del fisco, en torno a 1.830 millones de dólares sumado a ambos periodos. Se está haciendo un proyecto que involucra, obviamente, gasto por parte del Estado en un momento en que el Estado tiene muchísimas prioridades y por lo tanto buena parte de la discusión respecto de este aspecto específico del financiamiento se va a centrar justamente en cuáles son hoy día las prioridades. El gobierno ha explicado que el FES se autofinanciará. Para que esto ocurra se necesita que los beneficiados contribuyan una vez que estén trabajando, lo que ocurrirá solo a partir del tercer año en funcionamiento del sistema. Y ahí recién vamos a poder saber si realmente se ha persuadido a un conjunto grande de los estudiantes a cambiarse de su actual situación de deuda a esta nueva forma de reprogramación que está ofreciendo el gobierno. A mí me cuesta creer que hoy día, si yo estoy moroso con el CAE, no estoy pagando el CAE a tiempo, no estoy cumpliendo mis obligaciones y el Estado además no está haciendo las acciones de cobranza necesarias, me cuesta creer, ¿no es cierto?, que un estudiante con esa característica vaya a querer cambiarse un sistema donde promete recaudar más, ser más exigente. El descuento será por planilla, lo hará el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta y lo recaudará la Tesorería General. El monto a pagar se calculará como porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8%. Quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales estarán exentos. Este monto va subiendo hasta el tope máximo para rentas desde 3 millones de pesos y por un máximo de 20 años. Atención, si alguien pierde su trabajo formal y queda cesante, igual podría seguir pagando el aporte al FES. La obligación de construcción no solo se calcula sobre el ingreso que pueda tener por sus trabajos como empleado, sino que incorpora todas las rentas, cualquiera sea su origen. Entonces, esta contribución al final del día se va a terminar calculando no solo por las rentas del trabajo, sino que por rentas que pueda recibir a título de dividendos, intereses, ganancias de capital o rentas de cualquier origen que termine declarando en su operación renta. Según cálculos del Ejecutivo, el nuevo sistema permitirá al fisco ahorros por 3.400 millones de dólares en un plazo de 10 años. Eso sí, en ese mismo periodo siempre el fisco tendrá más gastos para financiar el FES de los ingresos que éste genere. Si solo nos enfocamos en el FES, este Fondo para la Educación Superior, el informe financiero que presentó el Ministerio de Hacienda muestra que en los 2 primeros años solo habrá desembolsos por parte del fisco y en torno a 1.830 millones de dólares. Y recién al tercer año se espera que hayan restituciones. Como hemos visto, que las personas que ocuparon el FES empiecen a devolver parte de los recursos mediante descuentos de sus sueldos. Fijémonos en la siguiente lámina que hemos rescatado del informe financiero. Esto es, vuelvo a reiterar, solamente lo que el Estado desembolsa y recibe por el
financiamiento para la educación superior, que es el FES. Aquí no estamos involucrando al CAE, ni por ejemplo prepagos que se hagan de lo adeudado. Esto solamente con el FES. En el año 1 se estima que el fisco gastaría 843.000 millones de pesos. Y como ven ahí, no sale nada en la contribución, que es lo que se le descontaría a las personas que ocuparon el FES. Es decir, no recibe nada el fisco por este financiamiento. Lo mismo pasa en el año 2 y un gasto mayor, 865.000 millones de pesos. Sumados ambos años, es lo que nosotros, con el tipo de cambio actual, redondeamos en 1.830 millones de dólares. Y a partir del año 3 es cuando el fisco empezaría a recibir parte de lo que se descontaría a las personas que ocuparon el FES en sus sueldos. El gobierno estima en 232.000 millones de pesos y con gastos ese año por 881.000 millones de pesos. Como ven, los números se van apretando un poco, pero en los 10 años de proyección siempre el fisco gasta más de lo que recibe. Eso es al menos lo que vemos en el informe financiero. Reitero, esto solamente viendo lo que se gasta y lo que se recibe por este financiamiento para la educación superior, tal y como está en el proyecto de ley. Bueno, nosotros queremos seguir explicándoles qué es lo que propone el gobierno y a continuación Francisca Bahamondes nos resume cómo serían las condonaciones propuestas por el crédito con aval del Estado. Condonar en base a criterios de justicia y mérito parte de las deudas por concepto de educación superior, que la deuda existente, restante, quede en términos razonables y por último el fin al crédito con aval del Estado y reemplazarlo por un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior son parte de los ejes de este comentado proyecto de ley que se dio a conocer esta semana y que fue ingresado este miércoles con urgencia simple al Congreso para su tramitación. La iniciativa considera un plan de reorganización de la deuda y la adhesión a este será voluntaria para estudiantes y personas morosas y automática para quienes tengan la garantía ejecutada por concepto de morosidad. Todas las personas que ingresen al plan recibirán un monto de condonación inicial que será definido de acuerdo con la condición académica de la persona, si egresó o desertó, su situación de pago, si está al día o está moroso, y el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo del mismo. Quienes hayan desertado y estén al día en el pago de sus cuotas tendrán un monto base de condonación más alto, de 60 UF. Luego les siguen quienes hayan egresado y estén al día con 40. Continuamos con las personas deudoras que desertaron con 30 UF y con quienes deben pero egresaron de la educación superior, quienes tendrán un monto base de condonación de 20 UF. Una vez que cada persona sepa a cuál categoría corresponde, se debe seguir la fórmula que se ve en pantalla para calcular el monto final de la condonación inicial. Las UF base, que en este caso son 30 porque la persona del ejemplo no terminó sus estudios y está morosa, debe multiplicarse por la cuota base de cada deudor. Esa cuota base se obtendrá de la división de las cuotas que están pagadas por las cuotas totales. Una vez que tengamos ese resultado, se debe sumar una unidad. Toda esta ecuación entrega el monto de condonación inicial de cada persona. Si luego de la aplicación de la condonación inicial quedase un saldo restante de la deuda, la persona deberá retribuir de forma mensual con un porcentaje que se ubicará entre el 1 y el 8% de su sueldo. Quienes ganen ingresos superiores a 7,5 unidades tributarias anuales pagarán una retribución fijada según tramos progresivos y de acuerdo al ingreso. Quienes reciban en tanto menos de 7,5 unidades tributarias anuales, cerca de 500.000 pesos mensuales, quedarán exentos de este pago. Otro punto a considerar es que pasados 60 días desde que la persona ingresó a este plan, podrá optar a pagar la deuda restante en una sola cuota. Si puede hacerlo, se incluirá una condonación del 25% de este total restante. Esto luego de aplicarse la condonación inicial explicada anteriormente. El proyecto también considera beneficios tributarios para quienes hayan saldado su deuda. Estos consisten en una rebaja del impuesto global complementario. Esto para personas cuya renta exceda los 8.560.000 pesos o impuesto de segunda categoría, para las rentas del trabajo a contribuyentes con sueldos sobre los 898.000 pesos, correspondiente a 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de no haber terminado sus estudios superiores. Beneficio tributario que se extenderá por 20 años.
Como hemos visto, el fin del CAE y este proyecto de nuevo FES tiene muchos aspectos. Queremos analizar cuáles son los que considera más importantes al economista y también profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Un gusto, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en su casa, en su oficina. Al igual que muchos de nosotros, hemos visto lo más detalladamente posible este proyecto de ley. A juicio tuyo, Guillermo, ¿qué es lo más importante que debemos analizar? Bueno, me parece que es importante, primero que todo, que se termine el CAE. Yo creo que el CAE, tal como la estructura que tenía, era una estructura que era realmente complicada. En todos los países que se ha estado aplicando, los sistemas de crédito han terminado con familias muy endeudadas y eso es un problema que hay que resolver. Me parece que es bueno también que no haya sido un sistema de condonación universal, porque de alguna forma mucha gente ya pagó y efectivamente una condonación universal habría de alguna forma premiado a aquellas personas que no pagaron en desmedro de quienes sí pagaron y hicieron el esfuerzo, de manera que eso también me parece que es importante. Creo que la forma en que se plantea de poner un límite al ingreso que las personas generan con cargo al reembolso, me parece que está bien, que haya un límite sobre el ingreso, sobre la cantidad de tiempo, me parece que es útil. Me parece que también es interesante el hecho que se reconozca que las personas se pueden equivocar y que por lo tanto pueden financiar más de una carrera. De hecho, el proyecto contempla 1,5 carreras que uno puede financiar. Me parece que es útil. Me parece que también es interesante el hecho que no esté disponible el instrumento para personas que ya tienen un título, o sea, quienes ya tienen un título no pueden acceder, es simplemente esto facilita el acceso al primer título y reconociendo que una persona se puede equivocar una vez. Me parece que ese tipo de cosas creo que son interesantes y sí creo que hay muchas dudas sobre varios aspectos. El proyecto deja bastantes espacios poco claros y creo que va a ser importante poder discutir con mucho más detalle muchos de sus aspectos que son importantes para el funcionamiento de las universidades y para el éxito del propio proceso que sea financieramente sustentable. Exacto, porque algo fundamental para que sea financieramente sustentable es que las personas que se beneficien de este FES luego efectivamente puedan restituir parte de los recursos de los que fueron beneficiados. Y ahí vamos al tema de que se logre una tasa de pago suficientemente alta como para que esto sea sustentable en el tiempo. ¿Crees tú que eso sea posible? Mira, la razón por la cual estaban los bancos metidos en esto es porque los bancos tienen gran experiencia en cobranza. Cualquier crédito de consumo, crédito hipotecario, los bancos están siempre detrás de los deudores incitándolos a pagar. Y a pesar de esa experiencia, estamos con una tasa de no pago en este crédito, el crédito con aval del Estado, que es altísima y creciente en el tiempo. La pregunta es si con la estructura que tiene esto ahora va a ser posible mejorar la capacidad de pago. Yo creo que el proyecto como que confía mucho en que a través del sistema tributario se los va a poder obligar a pagar. Y yo creo que eso es un tema que hay que verlo si funciona o no, porque desgraciadamente en Chile tenemos un problema de informalidad que es importante, no es el más grande del mundo en desarrollo, pero es importante, estamos con un nivel de informalidad laboral en torno al 30%, y por lo tanto, al menos hay un 30% de personas que hoy día ya son informales y por lo tanto tienen con esto una razón más para ser informales. Pero en el margen, además, se le da un incentivo a quienes están un poquitito, a duras penas, siendo formales hoy día, a irse a la informalidad también. Entonces yo creo que desde esa perspectiva yo tendría un poco de dudas. Creo que esto habría que reforzarlo con algunos mecanismos que faciliten el cumplimiento de la formalidad laboral. Exacto, Y eso porque tiene que ver Guillermo, con... sí, para recordarle Sí. a las personas, lo que propone el nuevo esquema del FES es que sea el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta de cada año que le retenga a las personas beneficiarias del FES un cierto porcentaje de acuerdo a su salario, también de acuerdo a la duración de la carrera que hayan elegido. Entonces, a juicio tuyo, ¿el Servicio de Impuestos Internos
¿no es tan claro que sea un mejor recaudador de estas deudas que los propios bancos? O sea, lo que pasa es que el Servicio de Impuesto Interno tiene una capacidad limitada de poder evaluar si es que hay subdeclaración de ingresos, por ejemplo. Personas que trabajan, por ejemplo, que boletean, profesionales, porque estamos hablando a esta altura que va a ser gente con diploma, profesionales que pueden estar vendiendo sus servicios, pero sin dar boleta. Y eso existe. Entonces, creo yo que en el margen se le dificulta ese trabajo. Y no sé si va a estar en condiciones, si tiene más atribuciones para poderlo mejorar. Yo creo que ahí hay un problema que hay que ver cómo se mejora. Creo que ahí hay un tema. A mí me hubiera gustado, y acá hay otra cosa que me parece que es importante. El proyecto tal cual como está, el documento que tú gentilmente, dicho sea de paso, me compartiste, el documento no lo dice a dónde van estos recursos, pero como que da la impresión de que los recursos las contribuciones que hagan las personas que paguen, pareciera que van al tesoro público. Y eso yo creo que tiene un cierto problema, porque hay una cosa en el pago de todas estas deudas, que es lo que los economistas llamamos el alea moral, el por qué voy a pagar yo si es que en realidad los bancos son muy ricos o el fisco tiene mucha plata, ¿por qué voy a pagar yo que soy un profesional que a duras penas pago mis cuentas? Y eso yo creo que no está totalmente resuelto aquí también, porque esto va a la billetera fiscal y desde esa billetera fiscal el Estado financia todo, financia Carabineros, financia el Sename o el nombre nuevo del Sename, financia también algunos nuevos sistemas de financiamiento para las universidades, pero también se financia la política, se financian muchas cosas que a mucha gente no le gustan. Entonces, Guillermo, al respecto, ¿sí? entonces, tú compartes con algunas aprehensiones de quienes creen que esos recursos puedan ir dependiendo de la voluntad del gobierno de turno. O sea, es que sí, porque van a ir hasta donde yo logro ver en el documento, van a ir al Tesoro Público y en el Tesoro Público van para cualquier lado. De hecho, la retención la hace el Servicio de Impuestos Internos, pero la que recauda es la Tesorería General. Claro, y eso va al Tesoro Público y eso se reparte según lo que defina la ley de presupuesto. Eso es lo que yo entiendo del proyecto. Y por lo tanto, creo yo que hay una presión social, si tú quieres, por pagar esa deuda que yo creo que es débil. Creo que sería más fuerte si que esto fuera un sistema cerrado, donde uno dijera directamente este dinero que tengo que pagar va directamente a financiar a otro estudiante que necesita la plata tal como yo la necesité en su minuto. Y yo creo que esos sistemas cerrados tienen esa virtud que le dan una fuerza moral, si tú quieres, al pago, al reembolso, que me parece que es importante y que acá es algo que a lo mejor se puede incorporar. Yo no sé si se discutió en su minuto en el proyecto del gobierno. Me da la impresión de que no forma parte del diseño, pero creo que sería interesante discutirlo porque le agrega no solo capacidad de cobro al impuesto interno, sino que además una determinada fuerza moral. Esta no es plata que está disponible para financiar al fisco en general, sino que en realidad es para financiar a otros estudiantes que como yo en su minuto necesité ese dinero, bueno, otra gente que también lo necesita hoy día. Creo que es una fuerza moral que es importante y en economía en los últimos años hay muchos de estos incentivos psicológicos, si tú quieres, que se les puede sacar mucho partido y que tienen bastante efecto. Sí, también te quería preguntar algo que he visto que a muchos les ha llamado la atención, porque en las condonaciones propuestas, que no son universales, sino que son específicas, se le condona más a quienes están morosos, más que a quienes están al día. Y algunos han dicho que eso es un premio injusto para quienes no están al día en vez de quienes sí han pagado. Eso sucede tanto para quienes han terminado las carreras como para quienes no. ¿Qué te parece esa particularidad? Mira, no lo vi con suficiente detalle, así que desgraciadamente no me puedo pronunciar. Si es tal cual como tú dices, tienes razón, ¿no? Pero la verdad es que no lo logré ver, así que no te lo puedo comentar. Muy bien, este proyecto por supuesto está recién empezando, vamos a tener bastante tiempo para comentarlo y le agradezco a Guillermo Larraín, economista y profesor universitario también de la Universidad de Chile, por haberlo analizado acá en Agenda Económica. Que esté muy bien.
Bien, muchas gracias. Dejamos por el momento de hablar del fin del CAE o el principio del FES, hacemos la pausa y al regreso les cuento sobre una modalidad de arriendo que vamos a ver los pros y los contras, si beneficia o no a quienes buscan comprar un departamento precisamente como inversión. Se los contamos al regreso. Tradicionalmente, los arriendos en departamentos en ciudades como Santiago son a 1 año, 6 meses o quizás más tiempo. Pero hay firmas que están viendo cómo ha crecido el arriendo por 30 días. Pueden ser, por ejemplo, personas que vengan de vacaciones acá a la ciudad o incluso que puedan venir por algún tratamiento médico y que necesiten poco tiempo. La pregunta es esta modalidad una buena decisión pensando en quienes son dueños de un departamento que invirtieron pensando en arrendarlo? Pilar Gutiérrez tiene los comentarios de los distintos actores del mercado. La rentabilidad ha sido tan buena que ya están recuperadas prácticamente todas las inversiones que se han realizado en esto. De 30 días de arrendado, prácticamente estamos hablando entre 25 y 28 días que las unidades están ocupadas. Esa es la experiencia de Diego, que hace 1 año y medio invierte en departamentos para arrendarlos por periodos cortos de tiempo. Con esto se suma la tendencia del mercado de la renta corta, que va al alza en Santiago, donde los inmuebles alcanzan una ocupación del 75% en promedio. Porque finalmente el arriendo tradicional no te cubre el valor del dividendo. Y en Chile estábamos acostumbrados hace 3, 4 años atrás, donde te vendían un departamento y decían, cómprate un departamento que se pague solo. Hoy día no pasa eso, con las tasas hipotecarias, con los precios que han aumentado las propiedades, hoy día es casi imposible. Entonces apareció la renta corta, que finalmente es el arriendo por día, donde tú le puedes sacar una mayor rentabilidad a tu propiedad. Y esto puede ser el doble y en algunos casos hasta el triple de un arriendo tradicional. Un fenómeno que se ha visto potenciado por el turismo, pero también gracias al auge de plataformas digitales para este tipo de arriendos. Se proyecta que este sector duplicará su valor en el mercado inmobiliario para 2026. Antiguamente, claro, la renta tradicional percibía un canon de arriendo que con suerte me permitía cubrir el hipotecario. Y hoy día con la renta corta o estilo Airbnb, saldo del hipotecario más las contribuciones, los gastos comunes y queda ahí un pequeño delta. Para que se hagan una idea, un arriendo de una propiedad estándar que se arrenda año corrido fluctúa entre un 3,5 y un 4% de rentabilidad anual, lo que se saca. En una propiedad que se arrenda por rentas cortas, normalmente puede llegar a incluso hasta un 10%, anda del orden de un 8%. Pero sí requiere mucho más esfuerzo. Y efectivamente, los propietarios coinciden con esta mirada. La administración de los departamentos es clave en este tipo de inversiones para que generen la rentabilidad esperada. Es muy fácil partir, pero el problema es mantenerse, en el sentido de que prácticamente uno tiene que trabajar por cada salida de cada huésped que llega. Para eso hay que armar una operatividad bien instantánea, para poder cumplir con las expectativas de los clientes. Una mala administración puede, por un lado, generar una baja ocupación, que eso significa que va a ser menos rentable la unidad. También puede implicar un deterioro de la unidad, porque estas son personas que no viven ahí, que no cuidan el lugar como si fuera su casa. Entonces son unidades que, si es que no se están manteniendo constantemente, la verdad es que pueden también terminar sufriendo daño. Otro factor a tener en cuenta antes de realizar este tipo de inversiones es revisar la ubicación del inmueble. Acá la recomendación es buscar propiedades con buena conectividad. Alejándote más de 4 cuadras de una estación de metro, el arriendo diario no es tan atractivo. Proyectos que están en estación central, cerca del terminal de buses, pero ese sector en sí ha generado muy buena rentabilidad en departamentos que te pueden costar 2.000 UF, donde puedes sacar sobre 600.000 pesos de ingreso, cuando el sector está en 230.000 el arriendo tradicional. Santiago Centro, casco histórico también. Además, otro factor a considerar es que este tipo de arriendos no aseguran un ingreso fijo todos los meses, ya que dependen de la solicitud por día. Y otro tema muy importante es revisar la regulación de copropietarios del edificio. Hay varias comunidades que ya están reguladas y que no las permiten, porque para la gente que vive en los lugares donde se están efectuando rentas cortas, de repente no es tan grato. Entonces, es importante entender cuando se compra una unidad para este propósito
que la comunidad lo permita, específicamente ojalá en el reglamento de copropiedad. Son factores que tendrá que evaluar cada persona antes de realizar este tipo de inversiones. Una tendencia que ha ido al alza desde fines del año pasado y que los especialistas del sector proyectan seguirá creciendo. Termina la agenda económica de este miércoles. Yo me voy, pero los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.